Gracias a Dios por este precioso tiempo que tenemos. Vamos a aprovecharlo para poder hoy recibir la palabra de Dios. Y me gustaría, por favor, amados hermanos, que regresáramos un poquito a Éxodo capítulo número 12. Leímos Deuteronomio 16 del 1 al 8 en la lectura inicial y habla acerca de las fiestas que pues Dios había decretado que se cumpliesen, ¿verdad? Y ya lo vamos a ver porque de eso es el tema. Pero para poder entender un poquito más acerca de lo que Dios quiere hablarnos hoy, y por cierto el tema de hoy es la Pascua. Quisiera que fuéramos a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Aunque estas lecturas son un poquito extensas, es necesario que podamos leerlas para poder encontrar de verdad el mensaje que la lectura quiere dejarnos hoy en el corazón. Amén. Si pueden ponerse de pie esta mañana, Éxodo capítulo 12. Dice así la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero entre los meses del año. ¿Sabe qué quería decir o qué es lo que Dios les está ordenando? Dios les está ordenando un nuevo comienzo, comenzar de nuevo. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿verdad? Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en las que lo han de comer. Note también la importancia de la sangre, versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo quedaré hasta la mañana, y lo que quedare, hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que era solamente para esa época? Dice, por estatuto perpetuo. 7 días comerás panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura,
porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así el extranjero como el natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrío, y untad el dintel y los postes con la sangre que estará en el lebrío, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana porque nos permite, Señor, una vez más tener la lectura de tu palabra, y por medio de esta lectura, Señor, encontrar, Señor, la respuesta para nuestra vida, encontrar, Señor, la luz que alumbra nuestra vida, y que podamos, Señor, de verdad entender el plan y propósito que tienes para nuestra vida, Señor, y lo que nos quede de vida en este mundo, Señor, podamos concentrarnos y podamos vivir una vida aferrados a este pacto eterno, Señor, que encontramos en tu palabra. Por eso hoy te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, quien es nuestro Cristo, oramos, amén y amén. Pueden sentarse esta mañana. Creo que para que podamos entrar en un poquito de contexto o podamos tener un poquito de claridad del pasaje que acabamos de leer, ustedes saben que el pueblo, mis amados hermanos, de Israel estuvo esclavo por más de 400 años en Egipto. Y quien ha tomado la decisión de acordarse de este pueblo es Dios. Dios se ha acordado de este pueblo para librarlo de esa esclavitud en la que se encontraba. Amén. Y Dios levanta a Moisés como el libertador para esa época. Ustedes saben la historia de Moisés, y solamente es para que podamos entender lo que yo quiero trasladar a su corazón esta mañana. Moisés fue levantado en su época y fue escogido y apartado por Dios desde su niñez. Ustedes saben qué fue lo que sucedió en la vida de Moisés. Saben que se había decretado que todos los niños de los israelitas que nacieran, hombres, había que asesinarlos, los tenían que matar. Y pues ustedes saben la historia de Moisés. Es rescatado por la hija del faraón y crece en la escuela egipcia, es decir, se prepara ahí, se desarrolla ahí, pero sucede algo, que quien hace un trabajo en la vida de Moisés, ¿saben quién es? Es su mamá. Y esa mujer, mis amados hermanos, le empieza a recordar esa promesa que Dios le había hecho a su pueblo. Y usted sabe que Dios le había prometido un día que Él enviaría al libertador.
¿Desde cuándo esperaban ellos entonces al Mesías? ¿Desde cuándo esperaban ellos entonces al libertador? Aquel que vendría a liberarlos de la esclavitud y los problemas en los que se metieron una y otra vez. ¿Saben, mis amados hermanos, que a lo largo de la historia bíblica, cuando venimos leyendo en el tiempo, nos damos cuenta que el hombre repite una y otra vez lo que pasó en el huerto? Dios lo había hecho feliz, estaba completo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? El hombre rompe ese pacto que había hecho Dios con él. Y come del fruto y es expulsado del huerto. Entonces el hombre ahora queda en un grave problema, queda separado de Dios. Y entonces comienza la historia de la humanidad. Y vemos, mis amados hermanos, cuando nos adentramos en la lectura, empezamos a ver que el hombre vuelve otra vez a cometer el mismo error. Estamos hablando de Génesis capítulo 1, 2 y 3. Y en el capítulo 4 de Génesis nos encontramos con Caín y Abel. Y cuando vemos la lectura de Caín y Abel, nos encontramos a un hombre que dice que cultivaba la tierra y el otro era cazador, ¿verdad? Y dice que cuando ellos vinieron, se presentaron delante de Dios, trajeron una ofrenda a Dios. Y la pregunta que la mayoría de personas se hacen es: ¿por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? ¿Por qué? Cuando nosotros lo vemos de esta manera, decimos: es que lo que pasa es que él no la dio de corazón. Es que él no venía de verdad con el corazón completo y dispuesto a dársela a Dios. Porque véanlo ustedes desde el punto de vista humano, las ofrendas que ellos traían, mis amados hermanos, de cualquier manera se puede observar y ver que la ofrenda que Caín traía, pues no era mala, ¿o sí? No era mala. Dice que él trajo de lo mejor de los frutos de la tierra. ¿Qué es traer de lo mejor de los frutos de la tierra? Pues quiere decir que ese hombre le puso empeño a esa ofrenda que traía para Dios. Ese hombre le puso todo lo mejor a lo que él pretendía que iba a ser agradable a Dios. Pero dice que Dios no vio con agrado su ofrenda, sino dice que Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda. Y muchos, de verdad, estudiosos de la palabra y gente que conozco, se sorprende cuando vemos la razón por la que Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Y dice la palabra y nos declara puntualmente en el capítulo 4 de Génesis: si bien hicieres, ¿qué dice? Serás enaltecido. Pero si tú conoces qué es lo bueno y no lo haces, entonces tienes el resultado y la respuesta de lo que te espera para tu vida. Y yo no lo estoy leyendo, pero es que no ese es el tema, sino quiero que usted pueda entender, mi amado hermano, que el hombre desde el principio ha tenido ese problema de tratar de acercarse a Dios a su manera, de buscar a Dios de acuerdo a su plan, a su pensamiento. Pero Dios le ha dado la solución, Dios le ha dado la respuesta desde el principio. Voy a decirlo de esta manera: Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva. Así dice la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que experimentó Adán y Eva en el huerto? Una vida completa. La verdadera felicidad. ¿Qué le hacía falta a Adán y Eva en el huerto? Nada. Dios les había dado todo. Lo único que Él les dijo: de este árbol de la ciencia del bien y del mal no coman. Es lo único que deben hacer. Bueno, porque no es el tema, pero lo experimentaron en carne propia, el haber sido arrancados de la verdadera felicidad, el haber sido separados de estar completos y empezar a vivir una vida fuera del huerto. ¿Ustedes creen que Adán y Eva no extrañaban el huerto y la felicidad que tenían con Dios? ¿Qué fue lo primero que hicieron entonces? Le hablaron a sus hijos y les declararon el plan que Dios les había mostrado. Porque a ellos les quedó la experiencia cuando
En Génesis 3:21, y ese es el tema de hoy, la Pascua, mis amados hermanos, en Génesis 3:21 está la respuesta del por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Porque en Génesis 3:21, Dios dice que tomó animales y sacrificó animales y los cubrió con esas pieles de animales. En otras palabras, les estaba revelando su plan. Les estaba diciendo: la única forma en la que ahora pueden acercarse a mí es por medio de la sangre de un animal. Es decir, que alguien debe morir y tomar el lugar que a ustedes les correspondía. ¿Qué fue lo que Dios les había dicho, mis amados hermanos? Que iba a suceder si ellos comían de ese fruto. Ciertamente morirán. Y no solamente merecían la muerte espiritual que tuvieron, sino también merecían la muerte física. Ahora, ¿Dios tenía el poder para matarlos? Sí. Pero Dios estaba dando la respuesta desde el principio porque conocía el corazón del hombre. Génesis 3:15. Los estudiosos bíblicos le han llamado el protoevangelio, porque es ahí donde se recibe, mis amados hermanos, la promesa desde el principio de la creación. Entonces, ¿por qué razón Dios no acepta la ofrenda de Caín? Los papás le habían enseñado el método que Dios ahora les había declarado por medio de la sangre. La única forma de acercarse a Dios era la sangre, el sacrificio. Entonces, ¿qué fue lo que trajo Abel? ¿Qué fue lo que ofreció? Un cordero. ¿Qué es lo que representa ese cordero? Ahora lo sabemos, ¿verdad? Representa, mis amados hermanos, lo que sucedería, porque era esa solamente una promesa. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Porque no ese es el tema, pero ¿qué es lo que quiero decir? ¿Saben cuál es el asunto? Que aparece otra vez la serpiente, Satanás. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que hizo Caín? ¿Cuál fue la reacción? Dice que se enojó y mató a su hermano. ¿Sabe qué quería hacer otra vez Satanás? Lo mismo que en el huerto. Se vuelve a repetir el mismo ciclo. Y así podemos ir, mis amados hermanos, por todas las lecturas que siguen, el 5, el 6, el 7, el 8, y empezamos a ver, mis amados hermanos, cómo se vuelve ese círculo vicioso en el hombre, tanto que podemos ver cuando empiezan a construir la torre. Ustedes saben qué hablaba de construir esa torre. Es que yo lo voy a hacer a mi manera, que fue lo que hizo Caín. Dijo: pues yo voy a dar la ofrenda que yo quiero. A mí no me importa lo que Dios diga, pero yo le voy a dar lo mejor. Pero ese no era el método. El método de Dios desde el principio es la sangre. Génesis 3:21. No hay otro método por el cual el hombre pueda acercarse a Dios. Y así, mis amados hermanos, nos podemos ir, como les digo, hasta llegar a este momento en el que el pueblo sabe dónde está. ¿Cómo se encuentra en Egipto? Esclavo. Ahí está, esclavo. Y entonces me viene este pensamiento, porque cada uno de nosotros, mis amados hermanos, hemos experimentado la gracia de Dios y entendemos lo que estoy diciendo. Esto es solamente una introducción a poder recordarles el valor que tiene la sangre del cordero, lo que tiene el valor de la Pascua, lo que tiene como significado el resultado de haber creído en Cristo como nuestro Salvador. ¿Y sabe qué es lo primero que olvidamos? Es eso. Porque cuando vienen circunstancias difíciles a nuestra vida, eso es lo que menos importa. ¿Sabe por qué? Porque nuestra vida está centrada en nuestros deseos. Nuestra vida está centrada en lo que queremos. Nuestra vida está centrada en nuestros pensamientos. Ahí es donde nuestra vida tiene el verdadero problema. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿Sabe que Satanás se ha levantado desde el principio?
Y por eso Jesús le dijo en Juan 8:44 a los estudiosos de la ley. Él les estaba declarando: yo soy el Mesías. Deberían de creerme porque a mí el que me envió fue mi Padre. Y entonces ellos y les dices que yo soy descendiente de Abraham. Y dicen: ¿cómo dices que eres descendiente de Abraham? Si tú fueras descendiente de Abraham, las obras de Abraham harías. Acababan de ver los milagros, la multiplicación de los alimentos, acababan de ver los milagros que Jesús había hecho y la forma en la que Él les declaraba las escrituras, y no le creían. Jesús les dijo estas palabras: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Porque él ha sido, ¿qué dijo? Homicida desde el principio. ¿De qué principio estaba hablando Jesús? Desde el principio de Génesis, ese Génesis que estamos hablando. Mis amados hermanos, nosotros entendemos muchas veces con claridad esto y decimos: pues eso ya me lo sé. Pues, ¿qué me van a enseñar a mí? Pero no estamos entendiendo el valor de la sangre de Cristo. No estamos entendiendo el valor que tiene de verdad el haber creído en Jesús como el Cristo. ¿Y sabe por qué? Porque anteponemos nuestras emociones, anteponemos de verdad nuestros problemas, anteponemos las luchas que tenemos en este mundo y lo relacionamos a que lo más importante es nuestra vida personal. Y nos resistimos a creerle a Dios porque mientras decimos Jesús es el Cristo, mientras pronunciamos el mensaje del Evangelio, nos sentimos fortalecidos. Pero cuando vienen las luchas de verdad y pruebas, ¿qué hacemos con la Pascua? ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Mis amados hermanos, ustedes lo acaban de leer. Dios les ordenó que se comieran el cordero, ustedes lo leyeron. ¿Y cuál era lo más importante de este pasaje? La sangre. Porque la sangre hacía o permitía que ese día que venía, mis amados hermanos, la destrucción a la vida de los primogénitos de los egipcios, la muerte pasara por encima de las casas que tenían pintada su dintel con la sangre del cordero de la Pascua. Y cuando nosotros nos enfrentamos a la vida, y por eso de verdad, mis amados hermanos, nosotros no idolatramos a un hombre, a una persona, pero de verdad yo me siento bendecido de que en los días anteriores pudimos tener la visita de Pastor Amílcar y verlo parado aquí predicando el mensaje del Evangelio frente al ataúd de su padre. ¿Y sabe por qué? Porque, mis amados hermanos, todo lo de nuestra vida en este mundo está por debajo de la sangre de Cristo. Porque no hay nada que nosotros nos podamos saltar por la sangre de Cristo Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque esa sangre tiene un valor importante en nuestra vida. Y es lo que nosotros debemos recordar. Mis amados hermanos, este es el plan de Dios. Esto es algo que no es un invento de nosotros, no es algo que sea o tenga relación con nuestra vida personal, no. Es la gracia de Dios que nos ha revelado el poder de su sangre y el valor de su sangre. Yo no sé qué es lo que usted está pasando y está viviendo el día de hoy. No sé cuáles son las situaciones por las que usted está caminando o Dios le está permitiendo que usted pueda vivir. Y no sé cuántas veces usted se ha sentido así, en un punto en el que de verdad quisiera, hasta le ha dicho a Dios, lo que quisiera es morirme, porque ya no aguanto más. En estos días estaba pensando acerca de, yo no he tenido esa experiencia, pero cómo es que las personas empiezan a desarrollar una adicción. Porque cuando usted habla con las personas dicen es que por medio de esta adicción momentáneamente se me olvidan los problemas. Y toman esa adicción para calmar un poco ese dolor que están sintiendo en su corazón.
Y yo me ponía a pensar en eso. Ustedes, de verdad, cuando pensaba en este pueblo que Dios había escogido y Dios los había liberado de la esclavitud y habían salido, mis amados hermanos, y habían comprobado de verdad la gracia de Dios, porque estamos en este punto de la escritura, en este capítulo 12 de Éxodo, estamos en un punto en el que ya habían pasado las plagas anteriores, ¿verdad? Imagínense ustedes, ¿quién tiene el poder para hacer que un lugar se llenara de moscas? Para que el agua del río Nilo se convirtiera en sangre. ¿Quién tiene ese poder? ¿Quién tiene ese poder, mis amados hermanos, de ordenarle al espacio y al tiempo que se acomode a lo que Dios declara y decreta? Es solamente Dios, es la soberanía de Dios. Pero este pueblo está viendo lo que ha sucedido en los capítulos anteriores y ahora Dios les está diciendo, es que es necesario que ustedes sacrifiquen un cordero, se lo coman, que pinten la sangre, y les dio la orden, les dijo que esto lo van a hacer por sacrificio perpetuo a Jehová. Es decir, ya no hay opción, esto lo van a tener que hacer constantemente. Y van a recordar este momento el resto de sus vidas. Y no solamente lo van a recordar el resto de sus vidas, sino se lo van a enseñar a sus generaciones. Les van a enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a los extranjeros y a la gente. Se lo van a enseñar, les van a mostrar el valor de la sangre. ¿Qué creen que hizo este pueblo? En los siguientes pasajes, Dios ordena por fin en su soberanía que el faraón los deje ir. ¿Y qué es lo que pasa cuando ya se van? No tengo tiempo de leerlo, pero ustedes lo pueden leer y lo hemos estado leyendo en las madrugadas, ¿no? Mis amados hermanos, empiezan a arremeterla contra Moisés. Creo que hasta lo querían apedrear y le dijeron, ¿por qué nos sacaste de ahí de Egipto? Si ahí estábamos bien. ¿Sabe que muchas veces las cosas de este mundo nos producen esa satisfacción? Nos producen esa comodidad. Y de verdad, mis amados hermanos, yo puedo tener esa certeza en mi corazón, que de verdad no hay nada, pero nada, absolutamente nada que esté por encima de la sangre de Cristo Jesús. No hay persona, no hay cosa alguna que pueda compararse con esa obra que Dios ha hecho en nuestra vida. No lo hay. Y sabe que Satanás está, mis amados hermanos, como león rugiente. ¿Sabe qué es lo que ataca en nuestra vida? ¿Cuál es el estado espiritual de una persona, mis amados hermanos, que vive su vida separada de Dios? Que vive esclavo de Satanás. Empieza a sufrir en su mente. ¿Y sabe quién es el que hace ese trabajo? Satanás. Atormenta a las personas con su pasado, su presente. Ataca a las personas con sus situaciones buenas y malas. Los ataca de cualquier manera para que no le resplandezca la luz del evangelio. Lo que este pueblo tenía era dureza en su corazón. Y no tenían claridad del valor de la sangre de Cristo. Por eso la importancia, mis amados hermanos, de entender que de verdad Dios es soberano y que todas las cosas que Él ha creado y todo lo que Él ha hecho obedece sus órdenes. Y aún aquellas cosas malas que Dios ha permitido en nuestra vida deben colaborar para bien, para que nosotros podamos entender que nos debe resplandecer la luz del evangelio, que nosotros debemos de tener el valor de la sangre de Cristo, que nosotros debemos entender que esa sangre preciosa tiene un valor absoluto en nuestra vida.
Y cuando no recordamos eso, todo nos molesta, todo nos irrita, todo nos daña. Todo va en contra de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque ese yo incorrecto se ha apoderado de nosotros. Porque todo gira alrededor de nuestra vida, de nuestros intereses. Todo gira alrededor de lo que nosotros queremos. Los israelitas estaban protestando inmediatamente después de que cruzaron el Jordán y que ven que el Jordán se abre en dos. Después están reclamando porque no hay agua y estaban bien enojados contra Moisés. A veces nuestra vida está así. Pero mis amados hermanos, de verdad, cuando tuvimos la lectura de Deuteronomio, podemos encontrar que Dios les está recordando a este pueblo otra vez la ley. Es decir, era como un recordatorio el que les estaba haciendo en el capítulo 16 de lo que habían vivido en la Pascua. Amén. Él les dijo, ustedes van a guardar en el comienzo de la primavera y van a hacer esa Pascua a Jehová, su Dios, y van a recordar cuando Él los sacó de Egipto. ¿Y sabe qué es lo que se nos olvida cuando tomamos malas decisiones? Es eso. En Efesios capítulo 2, que Pastor Amílcar nos compartió este pasaje, ¿cuál era el tema de este mensaje? ¿Se recuerda? ¿Cambiando qué? Lo fundamental. ¿Sabe qué recordaba o qué recordé? Que se nos olvida, mis amados hermanos, nuestro estado espiritual. Es decir, ¿cómo vivíamos antes? Siguiendo la corriente de este siglo, bajo el dominio del príncipe de este mundo, y vivíamos una vida aferrados a nuestros deseos, a nuestras emociones, y pensábamos, mis amados hermanos, que no podíamos salir de esas situaciones porque de verdad muchas veces nos encontramos así. ¿Sabe cómo es que yo pude entender Efesios capítulo 2? Que ese es el acto de defunción de nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ya cuando empezamos a caminar en el Evangelio, cuando ya hemos recibido algo de la respuesta de Dios, cuando empezamos a creer que Jesús es el Cristo y cuando empezamos a ver que el Evangelio no se trata de nosotros, parece como que todo tomara lugar en nuestra vida y ya nos estamos como acomodando. ¿Y sabe qué es lo primero que recordamos cuando viene un problema? Olvidamos. Es el valor de la sangre. Decimos, sí, Señor, pues yo entiendo, pero también ahorita date cuenta que estoy viviendo este problema y cómo le hago para salir de él. La única forma de salir de todas las maldiciones y desastres de este mundo es con el poder del Evangelio. Y el Evangelio nos declara esa promesa de que Jesús vino como el verdadero profeta a abrirnos el camino, como el verdadero sacerdote a derramar su sangre y como el verdadero rey a aplastar la cabeza de Satanás. ¿Por qué tomamos malas decisiones en nuestra vida? ¿Sabe por qué? Porque no tenemos claro el valor de la sangre de Cristo. Por eso, no es por otra cosa. No podemos tomar buenas decisiones porque las tomamos en nuestra perspectiva humana. No podemos de verdad salir de las maldiciones y los desastres porque no tenemos la claridad del valor de la sangre. Ahora que estamos estudiando y lo hemos aprendido, mis amados hermanos, bíblicamente ustedes saben que el pueblo de Israel al salir de Egipto era poca la distancia que había a Canaán, pero Dios les dejó por 40 años en el desierto vagando a causa de su incredulidad, a causa de no haber entendido el valor que tenía esta sangre del Cordero. Y en Deuteronomio nosotros vemos
mis amados hermanos, que nos habla acerca de esta fiesta de la Pascua, porque es la más importante de tres que menciona. Y entonces nosotros podemos ver, mis amados hermanos, que de verdad la Pascua, la sangre, el Cordero Pascual es importante para el pueblo de Dios, porque es la única forma en la que podemos salir de las maldiciones. No hay otro método. Ese pacto que Dios había hecho con este pueblo era la sangre del Cordero. Y ese pacto, mis amados hermanos, no fue efectivo para el pueblo de Israel. No, pero es que eso fue en el Antiguo Testamento. No es que eso ya no, ustedes lo leyeron. Eso Dios lo decretó como un estatuto perpetuo en nuestra vida. Quiere decir que nos alcanzó a nosotros. Por eso es importante que nosotros le demos valor a la sangre del Cordero. Amén. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer para poder entender de verdad esta verdad? En este mismo pasaje vemos que Él les dice que no vayan a comer, que Él les dijo panes con levadura, ¿verdad? ¿Qué es lo que la levadura representaba en la vida de estas personas, o cómo lo podemos ver? Es todo aquello que gira en torno a nuestros propios intereses y aquello malo que nosotros debemos de sacar de nuestra vida y darle el verdadero valor que tiene la sangre del Cordero. ¿Sabe por qué no podemos decidir de verdad hacer y vivir una vida plena en Cristo Jesús? ¿Sabe por qué muchas veces no podemos de verdad tener las respuestas completas a nuestra vida? Porque no podemos entender el valor de la sangre. Para este pueblo no había nada más que dirigirse a Canaán y seguir lo que Dios les había ordenado como decreto. ¿Cuál es el decreto que Dios nos ha ordenado para nuestros días, mis amados hermanos? Es que vengamos todos los domingos a sentarnos acá, a oír un mensaje. Sí, está bien, pero no solamente es importante venir y escucharlo, sino que nosotros podamos entender que el propósito para nuestra vida hoy es que nosotros podamos de verdad tomar, mis amados, ese plan de Dios que es la evangelización mundial. Amén. Y en 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8, mis amados hermanos, estas palabras de Pablo, que está resolviendo una situación dentro de la iglesia de Corinto, porque empiezan, mis amados hermanos, a experimentar situaciones que no estaban contempladas dentro del propósito de Dios para sus vidas. Y Él les dice: limpiados pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para vivir una vida recordando el valor de la sangre de Cristo? Limpiarnos de la vieja levadura. Sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, ¿qué dice? ¿Quién es la Pascua? Ahí dice en su Biblia. 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8. Que es Cristo, que dice, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Y eso nos va a permitir, mis amados hermanos, vivir una vida de acuerdo al plan que Dios ha decretado para nuestra vida y para nuestra época. Y le pido por favor que vaya conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 17. La sangre de Génesis 3:21, mis amados hermanos, es la promesa desde donde nosotros debemos ver de verdad el valor de la sangre de Cristo. Dios pudo destruir la humanidad. Y ustedes saben que por medio del diluvio Él lo hizo. Pero otra vez tuvo misericordia del hombre. Le dio una nueva oportunidad. Mis amados hermanos,
toda la raíz del problema hasta la actualidad, ha mostrado en la Biblia que esos conflictos que el hombre vive es de verdad por no entender el valor de la sangre de Cristo. ¿Por qué Eva, por qué Adán tuvieron este problema en el huerto? ¿Por qué cayeron de la gracia de Dios? ¿Por qué se rebelaron contra Dios pensando que ellos podían ser igual a Dios? Muchas veces nosotros nos consideramos dueños de nuestra vida pensando que nunca, de verdad, nunca, pero de los nunca vamos a encontrarnos con situaciones que de verdad nos van a mostrar que el hombre es de verdad tan pequeño e insignificante, que la única forma que tiene de verdad para vivir una vida plena, una vida de verdad en este mundo, es solamente a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Él dice ahora, si nosotros tenemos claridad del valor de la sangre de Cristo, vamos a poder vivir una vida nueva en Cristo. Y Pablo le dijo esto a la iglesia de Éfeso: esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Qué dice ahí? Que ya no andéis como los otros gentiles que andan, ¿qué les dijo? En la vanidad de su mente. ¿Qué es andar en la vanidad de nuestra mente? En nuestros propios deseos. 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mire, hay personas de verdad tan duras, mis amados hermanos, que saben y conocen la Escritura, la han leído, la han predicado, y se resisten a entender que su vida está por debajo de la sangre de Cristo. Y por eso nosotros no predicamos un nombre, por eso no predicamos a un hombre, a un ministerio, exaltamos a un ministerio. ¿Sabe por qué? Porque eso es irrelevante para Dios. Porque el propósito de Dios desde el principio fue darnos la respuesta eterna, y esa respuesta es Cristo. Por eso, mi amado hermano, usted debe entender que usted fue llamado por Dios, que usted fue y recibió el perdón de pecados, y esa sangre preciosa que derramó Cristo en la cruz como pago por su salvación. Cada uno de nosotros debemos de tomar ese pacto en nuestra vida, de forma individual. Amén. ¿Qué más dice? Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad habéis oído, oiga esto, si usted tiene claridad del Evangelio, si usted tiene el valor de la sangre, entonces, ¿qué dice? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esa es la vieja levadura. Es decir, debe haber una evidencia de lo que por gracia estamos recibiendo. O somos como aquel dicho que dice en el mundo, ¿verdad? Que el perro que aprende a comer, ¿qué? Cáscara de huevo no se le quita la maña, dicen, ¿verdad? ¿O queremos de verdad, mis amados hermanos, vivir una vida despojándonos del viejo hombre y de la vieja naturaleza? Y viviendo una vida de verdad, dándole valor a la sangre de Cristo. 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, ¿dónde está el mayor problema de las personas? Es en la mente. Ahí es donde está el mayor problema del hombre. Y por eso cuando se hace ese análisis
completo de la Escritura, entendiendo que una persona, mis amados hermanos, que está bajo el dominio de Satanás, en lo primero que tiene problemas son los conflictos en su mente. Y como resultado empieza a vivir una vida de verdad decadente. Es decir, que va a ir como gradualmente haciéndose cada vez más y más esclavo de Satanás. ¿Y sabe por qué? Porque no recuerda el valor de la sangre. Pero cuando recuerdas el valor de la sangre, entonces recuerdas lo que dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, entonces empezamos a renovar nuestra mente y decimos, es que no hay nada que pueda estar por encima de la sangre de Cristo. Y entonces lo que debo hacer es, como dice el versículo 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, en la santidad y en la verdad. Por lo cual, ¿qué dice el versículo 25? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mis amados hermanos, necesitamos renovar nuestra mente. Necesitamos despojarnos de la vieja levadura. Necesitamos cobrar el valor de la sangre de Cristo. De verdad. Yo no sé qué es lo que usted ha pasado en su vida. Yo no sé qué es lo que usted ha vivido, Dios le ha permitido vivir. Pero de verdad, mi amado hermano, cuando a usted le dan una segunda oportunidad, cuando usted tiene una oportunidad de verdad y usted valora esa oportunidad que Dios le ha dado y recuerda que ni siquiera es por esa persona, sino es por la gracia de Dios. Yo no sé cuántos han tenido un momento quizás difícil en la salud, pero que en algún momento de su vida le decretaron que tal vez hasta se iba a morir antes. Los médicos son así, ¿verdad? Y en la Biblia también podemos comprobarlo. Ahí está aquel profeta que le fueron a decir, prepara tus cosas, tu familia, porque de cierto morirás y no vivirás. Eso quiere decir que de verdad pasan esas situaciones, circunstancias en la vida. Y cuando empiezas a recordar esa bendición. Yo tuve una experiencia de esa naturaleza hace unos años. Me dio un derrame cerebral. Mi esposa se recuerda muy bien. Y de verdad pensé que no iba a poder vivir más. Y experimenté de verdad en carne propia que se paralizara la mitad de mi cuerpo. Mi esposa se recuerda que me sacaron en una tabla porque soy un poquito alto. Y me sentaron en una silla, no pudieron porque me sentaban en la silla y me iba de lado porque la mitad de mi cuerpo se durmió. Y quizás no había esperanza, pero ahora que lo recuerdo y traigo a memoria, puedo decir de verdad, Dios te ha dado como una mía extra. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues recordar el valor de la sangre. Recordar que Él te sacó de la esclavitud, que Él te sacó de ese problema espiritual, que Él resolvió ese problema espiritual que tú no podías resolver. Él resolvió esa separación porque Él te dio a su Hijo lo más valioso. Y si Él te dio a su Hijo, que es lo más valioso, ¿cómo no va a cuidar del resto de tus cosas y de tu vida? Él tiene cuidado de todas ellas. Airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Mire, hermano, de verdad, ¿a quién le damos lugar cuando olvidamos la sangre de Cristo? ¿A quién le damos lugar? A Satanás. Él es el que empieza a gobernar nuestra vida, nuestros pensamientos. Él es el que empieza a hacer de nuestra vida una vida de sufrimiento con nuestras emociones. Lo que debemos recordar es el valor de la sangre de Cristo. Eso es lo que debemos recordar todos los días.
Dice en el 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Tremendo, ¿verdad? 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que es buena y sea necesaria para la edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Mire, de verdad, hay cosas de verdad que provocan ira en nuestras vidas, que provocan enojo en nuestras vidas, y que a veces quisiéramos arremeter contra las personas, y que a veces quisiéramos de verdad hasta destruirlas con nuestros pensamientos, por el impacto de las cosas que vivimos. ¿Y sabe qué es a lo que le estamos dando lugar? A Satanás. Él es el que se apodera de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, y nos hace olvidar la palabra. Así como ese pueblo que experimentó el comerse el cordero, el ver que de verdad se murieron las personas que donde no se pintó la sangre, se murieron. Y ellos pudieron experimentar que ese día la muerte pasó por encima de ellos. Mis amados hermanos, nosotros merecíamos la muerte. ¿Y sabe por qué pasó por encima de nosotros? ¿Por qué ha pasado por encima de nosotros? Por la sangre del Cordero, no por lo bueno que nosotros somos, porque no lo somos. Y Romanos nos lo declara, que no hay uno bueno solo. Por eso cuando nos comportamos de esa manera, lo primero que hacemos es contristar al Espíritu que hay dentro de nosotros. Mire el 31, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Y nos llama a una sola cosa, que dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Yo sé que eso es bien difícil, porque no es fácil, pero ahí está la fórmula. La única manera en la que podemos perdonar es por medio de Cristo. Es la única forma. ¿Y sabe cómo? Recordando lo débiles que somos, recordando lo autosuficientes que nos creemos a veces, recordando que muchas veces pensamos que no necesitamos de nadie más, que ya hemos alcanzado todo y olvidamos la sangre de Cristo. Hay algo que ellos olvidaron, mis amados hermanos: disfrutar de esa Pascua. Porque en vez de griterías, maldiciones y todos esos problemas que trae Satanás a nuestra vida, lo que debemos hacer es disfrutar del Cordero Pascual. Es decir, disfrutemos del Cordero. Por eso se insiste mucho, mis amados hermanos, disfruta de Cristo. Porque cuando disfrutes de Cristo, cuando entiendas que esa sangre está sobre ti, todas las maldiciones van a salir de tu vida. Y vas a poder conquistar todas aquellas cosas en las que te sientes débil. Amén. Dios, mis amados hermanos, aplastó la cabeza de Satanás en la cruz del Calvario. ¿Y sabe qué es lo que él hace? Dice que como león rugiente está viendo a quién devorar. ¿O no le pasa a usted? ¿Ah? De repente algo que usted ya no quiere hacer o ya no quiere practicar, viene y ay, por casualidad pasó alguien ahí y le recordó. Es Satanás. Y cuando entiendas que de verdad la sangre del Cordero tiene un valor inigualable, que sobrepasa todas las cosas, porque ese es el método de Dios, la sangre del Cordero, que te limpia, que te sostiene,
que es la bendición que puede de verdad ser derramada sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus generaciones. Porque si algo debes recordarle a tus generaciones es eso. Dios les dio ese decreto y le dijo, recuérdaselo a tu hijo y al hijo de tu hijo y al extranjero. ¿Qué quiere decir eso? Debes entender que la sangre tiene un valor, porque es el pago, es lo que Él pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Amén. Aferrémonos a Cristo y a su sangre como el único pacto en nuestra vida, mis amados hermanos, porque esa es la promesa que cambiará el destino. ¿Qué va a pasar si nos aferramos a esa promesa? Lo leímos en el último capítulo de Deuteronomio, capítulo 15. El 4 y el 5. Si nosotros recordamos el valor de la sangre, mire qué dice aquí, para que así no haya en medio de ti, ¿qué dice? Mendigo. Porque Jehová, ¿qué dice? Te bendecirá ¿con qué? Con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. Versículo 5, ¿qué dice? Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, si nosotros oímos la voz de Dios que nos está diciendo, es que el método para nuestros días, y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es la sangre. Ese es el método de Dios. Por eso Dios aceptó la ofrenda de Abel, porque ese era el método de Dios, la sangre. Hay algo que debe recordar todos los días y es que Él pagó con su sangre. Y entonces dice, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir, ¿qué dice? Todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, mis amados hermanos, serás bendecido, estarás completo, podrás gozarte en medio de las tribulaciones, porque van a venir días en los que quizás vas a tener que llorar, pero vas a entender que no hay nada más valioso e importante que la sangre del Cordero. Y cuando experimentemos esto, mis amados hermanos, entonces esto se va a volver algo vivo en nuestra vida. Porque esa sangre está viva hoy. Porque esa sangre sirve hoy. Porque esa sangre es auténtica hoy. Y está funcionando hoy dentro de ti, esa sangre de Cristo. Ahí está contigo, en todo lugar, a donde vayas. Esa sangre está ahí en ti. Ahora, lo que tú estás viendo quizás en este momento es tu debilidad. Lo que tú estás viendo en este momento es que de verdad se oye fácil, se escucha sencillo. Pero cuando vas y entiendes de verdad y te aferras a esta promesa, esa sangre está viva, incluso el día de hoy. ¿Y sabe por qué? Porque de esa manera entonces vamos a poder verdaderamente ser testigos. ¿En dónde? ¿En lo que nosotros vimos en otras personas? No, en lo que experimentamos en nuestra propia vida. Es decir, yo me vuelvo un testigo porque digo, pues ya nadie. ¿Por qué Pablo dijo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Ustedes creen que alguien le contó y le dijo, pues Pablo, mira, esta frase está muy bonita, escríbela? No, él lo experimentó en carne propia. Él dijo, pues para mí el vivir es Cristo y el morir ya pues va a ser ganancia. Y Pablo dijo, todo lo que he vivido y todo lo que he pasado y todo lo que he aprendido lo tengo por basura por seguir a Cristo. Y por eso él dijo, una sola cosa hago, prosigo al blanco del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Él estaba diciendo, en otras palabras, he concluido que la sangre de Cristo es todo, en todo y por todo, sobre cualquier cosa. Y eso verdaderamente es suficiente para mí. Y cuando entiendo esto, entonces digo, bueno, ahora, ¿cómo puedo profundizar en la sangre de Cristo? Por medio de la palabra. Porque todo apunta a ello. Cuando leemos todo el Antiguo Testamento nos habla del sacrificio, del sacrificio, del sacrificio, del sacrificio. Cuando vemos la obra de Jesús, Él está diciendo,
es necesario que estas cosas le acontezcan al Hijo del Hombre. Y se cumple el Cordero sin defecto que pagó por nuestra salvación con su sangre que fue derramada, el Cordero. Por eso, mis amados hermanos, que podamos entender el valor de la Pascua en nuestras vidas. Y que ya no vivamos con nuestro entendimiento por otro lado, siguiendo la corriente de este mundo, no, sino que podamos seguir de verdad viviendo una vida plena dentro de la gracia de Dios, recordando que Satanás lo que quiere es destruir nuestra vida. Amén. Vamos a ponernos de pie esta tarde. Le damos gracias a Dios por su palabra, porque yo sé que de verdad no es fácil vivir esta vida en este mundo, mis amados hermanos, pero sí es necesario que determinemos el valor de la sangre de Cristo. Es necesario, porque a medida que nosotros lo hagamos, quienes van a recibir o quién va a recibir ese beneficio, ¿quién creen que es? Nosotros mismos. Nosotros somos los beneficiados al recordar que la sangre de Cristo tiene mayor valor que nuestros problemas, que nuestra propia vida. ¿Sabe cómo se puede hacer eso? Negándonos a nosotros mismos, es decir, sabiendo y entendiendo que, pues, ¿qué podríamos nosotros valer? Estaba escuchando algo acerca de cómo la religión ve el evangelio. ¿Y sabe cómo lo ve? En el servicio. Y dice, si eres un buen servidor, eres hijo de Dios. Y uno pretende que sirviendo mucho, uno puede agradar a Dios. Se imagina cuando nos presentemos delante de Dios, Señor, yo iba a barrer la iglesia y yo hacía, pero ¿qué sabes de mi sangre? Pues nada, porque nunca nos hablaron de la sangre, solo de que debíamos de servir en esto, en aquello y en aquello. No, el valor de la sangre de Cristo nos redime de toda culpa. Y cuando yo entiendo de verdad ese valor de la sangre de Cristo, mi vida va a ir tomando lugar hasta el punto que nada de lo que suceda en este mundo va a tener tanto valor como el recordar esa obra completa que Cristo hizo en la cruz. Amén. Por eso vamos a cantar este coro. Es tu sangre que me limpia, es tu sangre que me da vida, pues tu sangre tomó mi lugar, el sacrificio redentor que me lava más blanco que la nieve, mi Cristo, precioso sacrificio de Dios. Digámosle una vez más con todo el corazón, es tu sangre. Es tu sangre que me limpia, es tu sangre que me da vida, pues tu sangre tomó mi lugar, el sacrificio redentor que me lava más blanco que la nieve,
mi Cristo. Precioso sacrificio de Dios. Sacrificio de Dios. Pues tu sangre tomó mi lugar, el sacrificio redentor que me lava más blanco que la nieve, mi Cristo. Precioso sacrificio de Dios. No hay nada por encima de la sangre de Cristo. Tú que estás escuchando esta predicación, no hay ningún problema, ninguna circunstancia, ningún dolor que sea más grande que la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo verdaderamente llevó todas nuestras culpas en la cruz del Calvario. Y por eso debemos determinar el valor de esa sangre. No nos debe dejar de importar y decir, no, pues ya Él pagó en la cruz del Calvario y Él es suficiente. Sí es suficiente, pero debe haber una nueva vida en Cristo. En tu vida, en tus pensamientos, en tus emociones. Debes renovar tu mente y permitir que Cristo tome completamente el lugar de tu vida. Que Cristo sea el que gobierne tu vida. Y que le permitas de verdad que Él sea el dueño y Señor de tu corazón. Sobre todas las cosas. Como dice ese proverbio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón para la única persona que verdaderamente le importas, para la única y verdadera persona que le importaste desde el principio, que vino y resolvió ese problema espiritual. Por eso, Señor, hoy te damos gracias de verdad por tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario, porque esa sangre pagó por nuestros pecados. El sacrificio redentor que me lava más blanco que la nieve, mi Cristo. Precioso sacrificio de Dios. Gracias, Señor, por esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Gracias porque eres nuestra Pascua. Te damos a ti toda la gloria, Señor. Gracias.